Cheddar. El jardinero de los Phillies de Filadelfia, Nick Castellanos, encendió la pradera con una crítica mordaz dirigida a los Mets de Nueva York tras su eliminación prematura de la postemporada. Con una frialdad desarmante, Castellanos comentó que le parecía sorprendente que un equipo gastara la asombrosa suma de $765 millones en un solo jugador y aún así no lograra clasificar para los playoffs. Aunque evitó mencionar nombres, el dardo estaba inequívocamente dirigido a Juan Soto. La temporada de los Mets se había caracterizado por una nómina total que rivalizaba con las más grandes de las mayores, impulsada por una ambición de conquistar Nueva York. Sin embargo, el ímpetu inicial se desvaneció por una oleada de lesiones a mitad del verano, y la derrota en el juego final de la temporada regular cerró la puerta de la postemporada. A nivel individual, Soto presentó cifras rimbombantes: 43 jonrones, un OPS de .921, 105 carreras impulsadas y 38 bases robadas, coronándose como el rey del estuche. No obstante, la ausencia de hits en el juego decisivo y la incapacidad del equipo para asegurar el título divisional o siquiera un comodín dejó una sombra densa sobre su rendimiento. A través de esta narrativa, profundizaremos en el problema estructural de los Mets, expuesto por la provocación de Castellanos, la fluctuación en la percepción de los aficionados y los expertos, y la cruel disparidad de la comparación que impone el estándar ineludible de Shohei Ohtani. Analizaremos las intersecciones entre salario y rol, estadísticas y memoria, y el valor individual frente al triunfo colectivo. El comentario de Castellanos no es un simple ataque personal. Al participar en el programa Foul Territory, el jardinero, tras admitir que el béisbol es difícil, puntualizó que si inviertes $765 millones en una sola persona, lo esperable es que el desempeño del equipo mejore sustancialmente. Esta crítica no se centra en el bateador, sino en la filosofía de construcción de la franquicia y su gestión de riesgos. Los Mets buscaron asegurar una estrella con un valor simbólico inmenso en la disputa por la hegemonía neoyorquina, otorgándole el contrato más grande en la historia. Pero la magnitud de esa cifra tiene ramificaciones directas en el ambiente del club, la distribución de roles y, crucialmente, la moral. Comentarios de aficionados subrayan el destino inherente a los deportes de equipo. Una remuneración astronómica para un solo individuo puede afectar la motivación y la cohesión, a menos que se trate de una superestrella de la talla de Ohtani o Judge, capaz de llevar el peso del protagonismo absoluto y una cadena ininterrumpida de victorias. Soto, de manera individual, tuvo un repunte notable en la segunda mitad de la temporada, sumando estadísticas impresionantes. Sin embargo, el hecho de que ese desempeño no se tradujera en victorias en los momentos más críticos del equipo agudiza la crítica. La expectativa ingenua es que una inversión tan colosal debe elevar el poder del equipo. Cuando esa expectativa se frustra, el dedo acusador apunta tanto a la gerencia como al jugador franquicia. Es vital recordar que el que habla es un rival de división, y el punto de vista del vencedor es a menudo brutalmente realista. Los Phillies se han clasificado consistentemente, abriendo la puerta al otoño beisbolero. Desde su perspectiva, el refuerzo de los Mets fue ostentoso y cargado de simbolismo, pero carente de solidez en el diseño práctico de la victoria. Cheddar. La flecha de la provocación se clava en la directiva que falló en construir una estructura para el triunfo, más que en el rendimiento individual de Soto. A nivel estadístico, la temporada 2025 de Soto es indiscutiblemente de élite. 43 jonrones, 105 remolcadas, OPS de 921, 120 anotadas, y el hito histórico de ser el primer jugador con 40 jonrones
y 30 bases robadas simultáneamente. Sin embargo, en la comunidad de aficionados se repite una queja: faltaron momentos memorables. La derrota decisiva por 4-0 en el juego final, donde Soto se fue de 3-0, magnificó el vacío narrativo. Si bien sus números son sobresalientes en la maratón de la temporada regular, su incapacidad para brillar en el clímax de la historia resonó de manera cáustica al compararse con el monto de su contrato. La crítica especializada se polariza. Unos argumentan que los contratos excesivamente inflados desequilibran la estructura del equipo, mientras que otros, basándose en su WRC Plus de largo plazo, su rareza generacional como bateador joven y su capacidad sostenida para envasarse, defienden que tal contrato era la consecuencia inevitable de la ley de la oferta y la demanda. Al final, la satisfacción con las cifras está íntimamente ligada al desenlace del equipo. Si los Mets hubieran avanzado a la postemporada y Soto hubiese conectado un solo batazo decisivo en las series, esos mismos números irradiarían un brillo completamente diferente. El título de Rey del Estuche también está sujeto al contexto. Si las 38 bases robadas carecen de la puesta en escena de un efecto táctico que cambie el juego, como robar la segunda en el 9º inning para preparar un hit de la ventaja, el título se percibe como menos significativo. La fórmula es simple y punzante. Cifras estelares, pero recuerdo tenue. Contrato gigantesco, por lo tanto la exigencia de alterar el curso de la historia. El contrato de Soto es, en términos económicos, una señalización. El equipo demuestra su voluntad de ganar y su capacidad financiera, y la estrella responde con un compromiso a largo plazo. Pero esto genera el problema de la redistribución en el vestuario, la valoración de figuras clave como Alonso, la gestión de las jerarquías de rol y el liderazgo. Un megacontrato es el precio por asegurar un talento excepcional, pero también se convierte en el epicentro de la relatividad respecto a los otros 27 jugadores del roster. Aunque fue una coincidencia, en la primera mitad de la temporada, los Mets ganaban mientras Soto sufría con el bate. Cuando él empezó a producir, las lesiones en la rotación de abridores y el desgaste del bullpen se hicieron evidentes, y las victorias disminuyeron. La impresión que queda en la mente del aficionado es quién dio un paso al frente cuando el equipo más lo necesitaba. Aquí entra en juego la necesidad de una construcción metódica del equipo, la profundidad del staff de lanzadores, los detalles de la defensa y las bases, la capacidad para cerrar partidos clave. La advertencia de que las grandes adquisiciones no siempre se traducen en mejoras inmediatas se ve reforzada por ejemplos de contratos a largo plazo que se deterioran rápidamente en otras franquicias. No obstante, el caso de los Dodgers y Ohtani ilustra un ciclo virtuoso. El contrato estelar genera un impacto económico masivo, tanto dentro como fuera del campo, disparando la venta de entradas y los patrocinios, y permitiendo que esas ganancias se reinviertan en la profundidad del equipo. ¿Cuál es la diferencia? Primero, la calidad del valor integral de la estrella. Ohtani no solo batea y corre, sino que también lanza. Su multilateralidad de rendimiento, salud y liderazgo es incomparable. Segundo, el diseño institucional. La gerencia debe construir la estructura alrededor de la estrella, diversificar los riesgos y saber cómo usar a los rookies y a los suplentes para superar el desgaste del verano. Un contrato multimillonario es el punto de partida, nunca la meta final. Rich Eisen, ex figura de ESPN, golpeó en el clavo tras la derrota final. Cuando se pregunta por qué no se ganó, responder simplemente que hay que ganar no es una explicación satisfactoria. Eisen expresó su desilusión de que, a pesar de operar en la ciudad de los Mets,
y firmar un contrato de dimensiones históricas, no pudieran llegar a los playoffs. Esto va más allá de si las estadísticas son buenas o malas. Es un problema de rendición de cuentas. El star player no solo debe entregar resultados, sino también el camino para lograrlos. ¿Qué necesita mejorar? ¿Qué faltó en el momento crucial? Soto se enfrenta al imperativo, impuesto por el mercado neoyorquino, de verbalizar y hacer visible el proceso de la victoria, mostrando la calidad de sus turnos al bate en situaciones críticas y su liderazgo para mover corredores. Solo al acumular estos elementos, la percepción cambiará. La contradicción inherente en la evaluación de Soto reside en el contraste entre la rareza de sus números y la palidez de su narrativa. Shedar, en términos de WRC+ y capacidad de envasarse, es un bateador escaso en su generación, lo cual justifica un contrato diseñado para generar valor a largo plazo. Sin embargo, el aficionado no se contenta solo con la rareza estadística. Demanda momentos indelebles, batazos decisivos en enfrentamientos directos, jugadas a la defensiva o en las bases que cambien el flujo del juego. Shedar, el 0 de 3 de Soto en el juego final, un escenario de alto simbolismo, acentuó el vacío narrativo. Para que un título de rey del estuche adquiera peso, debe estar acompañado de la demostración de su efecto táctico, un robo que, estratégicamente, fuerce un error o un hit del compañero. Los grandes contratos no son la conclusión, sino el mapa de ruta. Si el salario de la estrella aumenta, se debe reevaluar a otros pilares, como Alonso, equilibrar la carga del Lindor y asegurar la durabilidad de los abridores y la profundidad del banquillo. Cuando a mitad de temporada se manifestaron las lesiones del staff y el agotamiento del bullpen, el defecto en el diseño de la guerra total quedó expuesto. Lo que se necesita alrededor de la estrella es una capa de jugadores por encima del promedio, piezas especializadas en roles y el valor añadido de la defensa y las bases. Los aficionados, inevitablemente, comparan a Soto con Ohtani. No importa cuán altos sean sus números, la existencia del bicampeón y pitcher hitter distorsiona el estándar de comparación. Es natural que cualquiera palidezca al ser cotejado con un jugador que batea 50 jonrones mientras mantiene una efectividad de 2 y pico. El mercado neoyorquino exige tanto pasión como severidad, y cuanto mayor sea el contrato, más se exigen momentos que perduren en la memoria. Los aficionados incluso comparan el liderazgo de Ohtani, quien asume la responsabilidad si pierde y elogia a sus compañeros si gana, contrastándolo con las actitudes o declaraciones percibidas como insuficientes en Soto. El contrato de Soto fue también un reflejo de la habilidad de su agente. Firmado justo después del histórico acuerdo de Ohtani, Soto se posicionó como el jugador con el mayor valor total. Sin embargo, el público y los analistas juzgan por la victoria real y los momentos memorables, no por el ranking del valor total. Un contrato es una garantía para el futuro de la estrella, pero también un yugo. Especialmente para un jugador joven, ser recompensado por su potencial a largo plazo se traduce en la presión de ser de clase mundial por más de una década. Soto debe demostrar, más allá de la acumulación de estadísticas, una narrativa convincente de por qué su contrato fue la decisión correcta. Nueva York es el sueño máximo de un jugador y el escenario más despiadado. Compite con los Yankees por atención y está constantemente bajo el microscopio de los medios y los aficionados. Si los resultados no llegan, la crítica es inmediata y omnipresente. El éxito bajo esta presión requiere liderazgo y audacia más allá de los números. La riqueza de los Mets no garantiza la victoria. De hecho, la sobreinversión puede desequilibrar al equipo
y generar fricciones internas. El contrato de Soto fue una cristalización de la ambición de Nueva York, pero también le impuso el destino de ser crucificado si no ganaba. La dureza de este escenario se hace palpable. ¿Podrá Soto repeler esta presión en la próxima temporada? En contraste, el modelo de éxito de Ohtani y los Dodgers ha sido abrumador. Con un rendimiento de 55 jonrones y una efectividad de 2.87 al regresar como lanzador, guió al equipo a ganar la Serie Mundial. Además, los Dodgers superaron por primera vez los 4 millones de asistentes y los efectos económicos se estiman ya en miles de millones de dólares. El caso de Ohtani es una anomalía, pero sirve como vara de medir el éxito cuando un contrato estelar impulsa tanto la economía como la competición. A Soto se le exige no solo rendimiento ofensivo, sino también convertirse en el símbolo que impulse el beneficio del club y la victoria. El debate por el MVP de la Liga Nacional vio a Ohtani ganar por aclamación. Aunque Schwarber lo superó en jonrones y remolcadas, los periodistas concluyeron que Ohtani era ineludible. Su condición de único jugador que contribuye ofensiva y defensivamente lo excluye de la comparación con el resto de los candidatos. Esto prueba que Ohtani domina tanto en las cifras como en la memoria. El hecho de que el estándar absoluto de comparación esté en la misma liga magnifica la crítica hacia Soto. Al final, las estadísticas de Soto son encomiables, pero los aficionados de Nueva York esperan más. Liderazgo en el vestuario, batazos que decidan partidos y palabras de responsabilidad tras la derrota. Solo la acumulación de estos elementos puede justificar el valor del contrato. Su juventud sugiere un futuro prometedor y tiempo suficiente para reivindicarse. Soto necesita más que números. Necesita construir una presencia que haga que sus compañeros y aficionados piensen, queremos ganar con este hombre. Ese es el camino para convertirse en el verdadero rostro de los Mets. La crítica de Castellanos, aunque hiriente, fue precisa. El gran capital no compra la garantía de la victoria. Es la realidad del béisbol. Sin embargo, como demuestra Ohtani, existe un modelo donde la estrella simboliza y eleva simultáneamente la victoria y la economía. El contrato de Soto fue un inicio, no un final. La mirada del mundo del béisbol se centra en el mercado más exigente del planeta, esperando ver cómo forjará su propia historia a partir de la próxima temporada. ¿Podrá Soto transformar las expectativas implícitas en la crítica en la fuerza para erigirse como una auténtica estrella?